Hypothalamus Artificial Intelligence, HAI, presenta a las empresas en proceso de transformación digital, su oferta de servicios profesionales y el suministro de algoritmos de modelos matemáticos multiproblema de alta complejidad. Estos servicios se denominan optimización de la planificación y de la programación de la administración pública del territorio. Para proporcionar estos servicios, HAI cuenta con el apoyo de sus socios comerciales, GAMS, IBM y TD SYNNEX, todos ellos productores de tecnologías de IA. HAI es una empresa a la vanguardia de la inteligencia artificial de alto rendimiento. Los modelos matemáticos como servicio en la nube facilitan el acceso a sistemas de optimización a nivel empresarial y de cerebros artificiales desarrollados por HAI. Los interesados en conocer más sobre MAS, puede ver el video. MAS, modelos matemáticos como servicio en la nube. Un servicio para empresas en proceso de transformación digital. Todos los modelos matemáticos de los sistemas de apoyo a la decisión producidos por HAI se ofrecen bajo dos modalidades: on-premise, en los servidores del cliente, y bajo demanda, como modelos matemáticos como servicio, en una nube privada o en una pública. Las dos modalidades se pueden mezclar según la conveniencia del usuario final. SaaS, Software as a Service, es la tecnología que permite el acceso a aplicaciones de software en la web. Durante muchos años, los programas se instalaron en las computadoras del usuario. Esto quedó en el pasado, porque la tendencia apunta a la computación en la nube. Cuando el software corresponde a algoritmos complejos, para resolver problemas matemáticos, HAI denomina este servicio como Mathematical Models as a Service. MAS es un modelo de distribución de software, que funciona gracias a que HAI desarrolla modelos matemáticos y los pone a disposición de los usuarios a través de una suscripción vía Internet. Todos los elementos que componen los modelos matemáticos, es decir, los algoritmos y sus códigos computacionales, así como el hardware, permanecen inalterados y son gestionados y mantenidos por HAI. Optimización de la cadena de valor. MAS es un sistema avanzado de soporte de decisiones, Decision Support System, DSS, integrado por múltiples modelos matemáticos, de analítica predictiva y de analítica prescriptiva. Estos modelos son iguales a los que utilizan las grandes empresas, la gran diferencia es su costo de acceso. MAS socializa las tecnologías analíticas vigentes, principalmente las relacionadas con la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la programación matemática. De esta forma las empresas aumentan su valor, al entrar de lleno en el nuevo mundo, generado por la transformación digital de la industria 4.0. MAS integra modelos matemáticos de analítica predictiva y de analítica prescriptiva, los cuales se agrupan en optimización de cadenas de abastecimiento industrial, abastecimiento agroindustrial, demanda, marketing científico, transporte y logística. Esta presentación se refiere a optimización de la planificación regional. Revoluciones industriales digitales. Hoy en día, las revoluciones industriales han migrado de la era industrial a la revolución digital de la inteligencia artificial. La industria 4.0 es consecuencia de la invención del ordenador digital y la automatización digital. Su origen puede remontarse año 2000 y su formalización se da en el 2011. El resultado es la digitalización e interconectividad, fábricas inteligentes, es decir, sistemas ciberfísicos. La industria 5.0, cuyas primeras menciones datan de 2015, es la humanización y la estrecha colaboración entre personas y robots cognitivos ciberfísicos, basados en inteligencia artificial. La transición de la industria 4.0 a la industria 5.0 representa un cambio de paradigma, de un enfoque centrado en la eficiencia tecnológica, a uno que prioriza el valor humano, la sostenibilidad y la resiliencia. Mientras que la industria 4.0 buscaba interconectar las máquinas para que pudieran tomar decisiones autónomas, la industria 5.0 busca que estas máquinas trabajen con las personas para potenciar su creatividad y bienestar. Introducida formalmente por la Comisión Europea en 2021, esta revolución no reemplaza a la anterior, sino que la complementa bajo tres conceptos fundamentales. Centralidad humana, la tecnología debe servir a las personas, no al revés. Se centra en mejorar la salud,
seguridad y satisfacción laboral de los trabajadores. Sostenibilidad. Prioriza procesos circulares que reutilizan recursos, reducen el impacto ambiental y respetan los límites del planeta. Y resiliencia. La capacidad para resistir y adaptarse rápidamente a crisis globales, como pandemias o interrupciones en la cadena de suministro. La industria 6.0 está cambiando completamente el modelado matemático de la inteligencia artificial. Ahora podemos hablar de orquestación de enjambres de robots cognitivos y ecosistemas industriales vivos. Aunque su práctica se remonta a al menos 15 años, estos términos son nuevos para la mayoría de las personas, incluidos muchos científicos. La industria 6.0 actualmente no tiene fecha, ya que se considera una fase visionaria y conceptual que aún está en definición, y que se basa en una inteligencia artificial intensiva. Autonomía total, simbiosis biológica y sistemas industriales que funcionan como organismos vivos. Ya existen ejemplos de esta situación, como ocurre con las redes inteligentes y el Internet de la energía. La industria 6.0 se centra en la simbiosis total entre humanos, máquinas y sistemas biológicos para crear ecosistemas industriales vivos, regenerativos y profundamente éticos. A diferencia de sus predecesores, no busca solo eficiencia o colaboración, sino una integración en la que la tecnología se autoorganice y evolucione junto con la sociedad. Los pilares fundamentales son: integración de matemáticas e inteligencia artificial, producir inteligencia general artificial, AGI, con la capacidad de comprender, aprender y aplicar conocimientos en cualquier tarea intelectual, de la misma manera o incluso mejor que un ser humano. Simbiosis de biología hombre-máquina, fusión de la intuición humana, inteligencia artificial avanzada y sistemas biológicos, como materiales autorreparativos o interfaces neurocognitivas. Autonomía cognitiva y proactiva, transición del mantenimiento predictivo a la autorregulación y regeneración. Los sistemas no solo detectan fallos, sino que se reconfiguran para evitarlos por completo. Sostenibilidad regenerativa. Más allá de reducir el daño medioambiental, los sistemas están diseñados para restaurar y mejorar activamente los ecosistemas mediante economías circulares en tiempo real. Y gobernanza ética y consciente. La IA incorpora razonamiento moral y transparencia, asegurando que las decisiones autónomas estén alineadas con los valores humanos. Las tecnologías relacionadas con la industria 6.0 son: modelado matemático, traducción de problemas del mundo real a un lenguaje matemático, como fórmulas, ecuaciones o gráficos, para comprender, analizar y predecir comportamientos de sistemas complejos. IA generativa y AGI, co-creación de flujos de trabajo y diseño autónomo de productos basados en objetivos abstractos. Computación cuántica, procesamiento masivo de datos para optimizar cadenas de suministro ultra complejas y simulaciones moleculares. Gemelos digitales humanos, HDT, réplicas virtuales que simulan no solo procesos físicos, sino también dinámicas emocionales y cognitivas de los trabajadores. Internet de todo y 6G, conectividad ubicua y de ultra baja latencia que permite la orquestación de enjambres de robots y dispositivos cognitivos a escala. IoT, Internet de las cosas. Uno de los cambios más impactantes ocurre con la llegada del Internet de las cosas, IoT, que comenzó a modificar los modelos que funcionaban en frecuencias discretas, como días, semanas, meses, por modelos orientados al tiempo real. Se puede decir que en Industria 6.0 todos los modelos funcionan en tiempo real, de modo que el mundo reacciona distribuido y en línea, para todos los sistemas conectados a IoT, convirtiéndose todos ellos en ecosistemas industriales vivos. Para sistemas estáticos, la metodología también es válida, pero el mundo de hoy es dinámico de altísima entropía. Existen 3 eras de las matemáticas modernas orientadas a manejar ordenadores. Durante este periodo, las matemáticas básicas que apoyan la optimización no cambian, pero las tecnologías sí. La creación de ordenadores digitales y algoritmos iterativos tuvo lugar durante Industry 3.0, en 1947. Hasta la llegada de Industry 4.0, las matemáticas de los algoritmos crecieron, pero fue a partir de ese momento cuando la complejidad de las formulaciones y el uso de soluciones basadas en tecnologías avanzadas para la optimización a gran escala, que se generó el auge de la modelización. Esta era incluye Industry 5.0, y está vinculada al crecimiento de la potencia computacional. La industria 6.0 modifica el modelado matemático,
dando lugar a orquestación de enjambres de robots cognitivos y ecosistemas industriales vivos. Orquestación de enjambres de robots cognitivos de algoritmos de inteligencia artificial, sincronizados como una orquesta a escala global. Ecosistemas industriales vivos que actúan de forma autónoma, tomando sus propias decisiones, y llegando a acuerdos con los otros ecosistemas industriales vivos, para garantizar el funcionamiento óptimo de la red de ecosistemas industriales vivos. Un ejemplo es la planificación de redes inteligentes, conformadas por hospitales inteligentes, en una ciudad inteligente. Un equipamiento inteligente es un ecosistema industrial vivo, que está vinculado a IoT, y se comunica con los demás por medio de algoritmos propios de la industria 6.0. Cerebro artificial, red de redes inteligentes. Despacho económico centralizado. El enfoque se concibe como un cerebro artificial compuesto por un modelo matemático para todo el sistema que se resuelve por medio de tecnologías de optimización de gran escala, como el algoritmo de Benders y relajación lagrangiana, o sea un modelo centralizado para todas las redes inteligentes, Smart Grids. Cerebro artificial, red de redes inteligentes. Despacho económico distribuido. El enfoque se concibe como un cerebro artificial compuesto por una red de modelos matemáticos, un modelo para cada red inteligente, Smart Grid, y para cada sitio de generación y lo consumo. La comunicación entre los algoritmos de los problemas matemáticos debe ser asíncrona e independiente, cuando ocurren eventos en el sistema. Esto puede ser continuo. Para fines de optimización, el cerebro artificial no necesita un coordinador, ya sea un ser humano o un modelo matemático, ya que el sistema de red inteligente actúa de forma autónoma e independiente y se autocoordina por medio de algoritmos de consenso. La comunicación entre Smart Grids debe ser vía IoT. Los algoritmos de consenso son fundamentales para el funcionamiento de redes descentralizadas. Aseguran que todos los participantes de la red estén de acuerdo en la validez de las transacciones. Sin consenso, habría discrepancias en los datos entre diferentes nodos, lo que podría conducir a fraudes y errores. Estos algoritmos facilitan la confianza entre usuarios que pueden no conocerse o confiar entre sí. Se han desarrollado diferentes mecanismos de consenso para responder a las necesidades de diversas aplicaciones, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. En el caso de la programación matemática, las reglas de consenso son exactas. Optimización en toda la empresa industrial. Las cadenas de valor industriales pueden concebirse como múltiples eslabones que funcionan como la unión de dos cadenas, la oferta y la demanda. La cadena de suministro está asociada con las actividades de producción, mientras que la demanda está asociada con el negocio. No se puede pensar que estas cadenas sean mutuamente excluyentes, ya que la frontera que podría dividirlas es difusa. Lo que está claro es que son complementarias y que su unión afecta a toda la cadena de valor. El enfoque general de HAI es conectar modelos analíticos predictivos y prescriptivos, lo que implica una visión holística integrada, espacio-tiempo multidimensional, de toda la cadena de suministro. Las dos cadenas, la de demanda y la de oferta, se enlazan por intermedio de dos modelos fundamentales. DEM, proyección de la demanda a largo, mediano y corto plazo, y S&OP, planificación táctica de operaciones industriales. La calidad de estos modelos es determinante del valor económico que pueden agregar a la organización las matemáticas aplicadas. Planificación regional integrada, incorporando economía, logística, infraestructura, salud y uso del suelo. Utilizando como plataforma los servicios en la nube. El desarrollo sostenible es nuestro futuro común. La noción del compromiso que cada generación tiene con sus sucesores está en el corazón del concepto de desarrollo sostenible, que fue incorporado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en inglés, World Commission on Environment and Development, BECD, Brundtland Commission, 1987, en su informe, Nuestro futuro común. El desarrollo sostenible satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto solo puede lograrse con el uso racional, científico, de los recursos naturales, renovables y no renovables,
cuya gestión óptima y eficaz es responsabilidad de los gobernantes y de todos sus asesores. La optimización de los procesos es un problema de la organización, no de los departamentos de la organización, ni mucho menos de las personas de la organización. Ciudades y regiones, analíticas, inteligentes y sostenibles. HIRPO, Regional Planning Optimization, es un conjunto de modelos matemáticos de inteligencia artificial, predictiva y prescriptiva, para apoyar la planificación de regiones formadas por áreas urbanas y rurales, con un alto grado de integración. Los modelos de programación matemática están orientados a garantizar las características de inteligentes y sostenibles de las grandes regiones conurbadas. Lo que no es fácil, dada la alta complejidad que implica su gestión. El modelo central de HIRPO se presenta en el libro Networks Design and Optimization for Smart Cities y corresponde al capítulo 1. A Mathematical Programming Model for Regional Planning Incorporating Economics, Logistics, Infrastructure and Land Use. Basándose en la experiencia acumulada por nuestro jefe científico, el ingeniero Jesús Velázquez Bermúdez, HAI ha editado el libro Ciudades y Regiones Inteligentes. Modelamiento matemático integrado de la economía, la gestión pública y la logística. Al interesado le invitamos a solicitar una copia del libro. Planificación regional holística. HIRPO, Regional Planning Optimization, es un conjunto de modelos matemáticos para apoyar la planificación de regiones formadas por áreas urbanas y rurales con un alto grado de integración. Los modelos de programación matemática están orientados a ordenamiento territorial urbano. RPURB determina la relación espacial entre los habitantes, las empresas, los sistemas sociales, los equipos y los sistemas de transporte, de manera científica proyectando lo que será el desarrollo futuro de las regiones urbanas. Planificación urbana y rural del uso del suelo. Integra el RPURB con el modelo FASOM, Forest and Agricultural Sector Optimization Model, en un modelo dinámico de programación no lineal para la planificación integrada de regiones urbanas y regiones rurales. Equilibrio económico regional. Modela las economías regionales urbanas y diagonal o rurales basadas en conceptos de equilibrio general computable a través de la simulación de sistemas tecnoeconómicos de entrada-salida. Ubicación y uso de la infraestructura social. Determina la red óptima y la política de uso en el desarrollo de planes maestros de infraestructura social como escuelas, hospitales, comisarías, bibliotecas, residuos sólidos, espacio público, abastecimiento de alimentos, etc. Planificación regional de abastecimiento de alimentos. Simula el suministro de alimentos a las ciudades con base en la optimización, diseño y operación de la cadena logística que se requiere para este fin. El modelado regional es una herramienta de planificación basada en un sistema de modelos matemáticos de diferentes tipos: optimización, econometría, equilibrio computable, etc. Integrados con el fin de determinar la estructura empresarial y el desarrollo de la población que existiría si se cumplen ciertos objetivos de desarrollo socioeconómico. Los modelos incluidos en el sistema son: planificación del uso del suelo urbano. RPURB determina la relación espacial entre los habitantes, las empresas, los equipamientos sociales y los sistemas de transporte, utilizando un enfoque científico que proyecta cuál es el desarrollo futuro más probable de las regiones urbanas. Planificación del uso del suelo de toda la región. Integra el modelo RPURB con FASOM, Forest and Agricultural Sector Optimization Model, en un modelo dinámico de programación no lineal para la planificación integrada de regiones urbanas y rurales. Equilibrio económico computable regional. Modela economías regionales urbanas o rurales basadas en conceptos de equilibrio general computable a través de la simulación de sistemas tecnoeconómicos input-output. Los tres modelos deben integrarse al sistema de información de la autoridad regional. Sistema jerárquico para toma de decisiones. El primer paso en la definición de un sistema de soporte de decisiones o estructuración en dos sentidos. El tiempo, relacionado con la trascendencia de las decisiones. Normalmente se utilizan tres niveles de planificación: estrategia, táctica y operativa, o, en otros términos, planificación de largo, de mediano y de corto plazo. El espacio,
relacionado con las decisiones a lo largo y ancho del territorio. Esta estructura no tiene un eje definido, y por lo tanto depende de un marco de referencia propio de cada región. Por ejemplo, en Colombia está íntimamente ligado con los instrumentos de planificación, definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Se conciben 3 niveles jerárquicos. Escala metropolitana, nivel ciudad-región. Escala urbana, nivel de territorios específicos, como barrios, comunidades, veredas, y porciones reducidas de territorio, nivel planes parciales. El sistema jerárquico de planificación regional debe estructurarse en regiones físicas, que cubran el espacio completo, de manera mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo. Unidos todos los modelos en el espacio-tiempo, conforman una red de modelos, que están conectados por sus condiciones de frontera. Esto garantiza coherencia en la planificación. Como contraparte a los instrumentos administrativos de planificación, se debe estructurar el conjunto de herramientas analíticas, que deben servir de soporte cuantitativo a las decisiones que se toman, las cuales se plasman en diferentes modelos matemáticos, que evalúan el impacto de las decisiones. Todos los modelos integrados conforman el hipotálamo organizacional para planificación regional. Según su uso, se dividen en 2 clases de modelo: antes del POT y después del POT. In the second case, there are at least 2 ways to simulate the human choice of which facility should be used to meet demand. Simplistically, let's consider that the only decision factor is distance. The traditional solution, which can be called deterministic utility theory, DTU, which assumes that the user selects the nearest installation regardless of the distance to other installations of the same type. The second methodology is based on the Rodom utility theory, RTU, established by the Nobel Prize in Economics McFadden, whose early work focuses on the application of RTU in transport choice models, Domenčík and McFadden, 1975. In this case, there is an inverse proportionality between the demand allocations to the facilities, with the distance between users and facilities. This model has been applied in the areas of economics, finance, logistics, development and land use planning. Decision Making Artificial Intelligence y gestión de desastres y emergencias. Contra los dioses, la extraordinaria historia del riesgo. Según Peter Bernstein, en su libro, Against the Gods, The Remarkable Story of Risk. La revolucionaria idea que define la frontera entre los tiempos modernos y el pasado es la maestría en el manejo del riesgo, la noción que el futuro es más que un capricho de los dioses, y que la humanidad no es pasiva ante la naturaleza. La esencia de la gerencia del riesgo yace en maximizar las áreas donde tenemos algún control sobre el resultado, mientras minimizamos las áreas sobre las cuales no tenemos control, y el vínculo entre causa y efecto es desconocido. 2 tipos de desastres debe enfrentar la humanidad, los más recientes y cada vez más riesgosos, los causados por los humanos. Y los tradicionales, los causados por la naturaleza. Esta presentación se concentra en estos últimos, ya que las metodologías matemáticas para enfrentar cada tipo son diferentes. Reto. Desarrollar un sistema de apoyo a la toma de decisiones, DSS, por sus siglas en inglés, para la gestión de desastres y emergencias. El objetivo general es reducir al mínimo el posible impacto económico negativo y las pérdidas de vidas humanas. Solución. Diseñar un conjunto de modelos matemáticos para abordar los problemas derivados de la gestión de desastres, basados en programación estocástica. Beneficio. Conjunto de medidas y modelos matemáticos para prevenir y/o reducir el impacto de los desastres, y prepara a la comunidad para responder de la mejor manera cuando ocurre un desastre.
El enfoque general de HAI es conectar modelos de analítica predictiva y prescriptiva, lo que implica una visión holística integrada, multidimensional espacio-temporal, de toda la cadena de suministro de servicios de respuesta a desastres. La analítica predictiva se basa, principalmente, en las redes neuronales artificiales, el machine learning, y los métodos probabilísticos complejos, y la analítica prescriptiva en programación matemática, más conocida como optimización. Gestión de desastres naturales. Se debe notar que cada tipo de desastre natural tiene su propia forma de ser enfrentado y de ser modelado matemáticamente. Se destacan los siguientes: erupciones de volcanes y flujos piroclásticos. Terremotos. Inundaciones. Tsunamis. Sequías. Huracanes. Tornados. Pandemias. Acciones anteriores al desastre. Mitigación, conjunto de medidas para prevenir o reducir el impacto de los desastres, y preparación, preparar a la comunidad para responder mejor cuando ocurra un desastre. Dada la incertidumbre con respecto a los desastres, la teoría indica que la única forma de prepararse para los desastres es caracterizar probabilísticamente el riesgo, con análisis predictivos, y con base en esa información para tomar decisiones óptimas sobre cómo mitigarlo, y cómo prepararse para ello, utilizando analítica prescriptiva. El proceso implica tomar decisiones por adelantado, independientemente de los escenarios futuros, y simular decisiones para cada uno de esos escenarios. La decisión debe considerar el valor esperado del beneficio, o el costo, y el control de los riesgos extremos, que no deben asumirse. El proceso de optimización estocástica implica 3 etapas, 2 de análisis predictivo. Modelo de proceso estocástico, convierte los datos históricos en un modelo probabilístico dinámico, y generación de escenarios sintéticos, convierte el modelo dinámico en un árbol de escenarios sintéticos. Cuando hay datos suficientes, estos 2 procesos pueden ser algorítmicos, de lo contrario es necesario recurrir a un comité de expertos. Y una etapa de analítica prescriptiva. Optimización estocástica. Convierte el árbol de escenarios en decisiones aquí y ahora, y con la simulación de las decisiones futuras, genera funciones de distribución probabilística para el futuro. El modelo debe incluir restricciones de control de riesgo extremo. Se sugiere utilizar el valor condicional en riesgo como indicador de riesgo. En este caso, las decisiones a implementar están asociadas a la política óptima de asignación de recursos, para mitigación y preparación. Para ser efectivos en el proceso de gestión de desastres se requiere disponer de base de datos histórica de eventos del tipo de desastre. Modelo de inteligencia artificial predictiva híbrida, se sugiere el filtro de Kalman. Simulador del proceso físico del tipo de desastre, y modelo de optimización estocástica especializados para el tipo de desastre. Acciones posteriores. Reacción. El uso de recursos y procedimientos de emergencia para preservar la vida, la propiedad y el medio ambiente de la comunidad, ya que el desastre está ocurriendo. Recuperación. Conjunto de acciones a largo plazo para estabilizar la comunidad y volver a la normalidad. La reacción y recuperación después de ocurrido el desastre implica acciones durante el desastre y acciones de reconstrucción. La interrelación entre los distintos tipos de desastres requiere que, para llevar a cabo la mejor gestión posible, que minimice las víctimas y los costes económicos, sea necesario tener una visión holística de todo el problema. Desafortunadamente, los modelos matemáticos necesarios para cada tipo de desastre son diferentes. Es conveniente disponer de enfoques modernos, como los hipotálamos artificiales de la industria 6.0, para ser exitoso en el manejo de estos problemas. Gestión de desastres causados por los humanos. Planificación de conflictos humanos. Teoría de juegos de seguridad. Sun Tzu, en el libro The Art of War, dijo: cada batalla se gana antes de librarse. En la guerra contra el terror, la planificación, apoyada por el método científico, puede prevenir conflictos, de modo que muchas batallas se ganan sin luchar.
gestione desastres y o emergencias causado por los humanos. El objetivo general es minimizar posibles pérdidas económicas y humanas. El impacto social del atentado terrorista. Para ello, se proponen modelos que estudian al oponente e hipotetizan las decisiones que se pueden tomar, utilizando modelos de teoría de juegos, sobre dónde, cuándo y cómo asignar los recursos de defensa. La reacción y recuperación después de ocurrido el desastre implica acciones durante el desastre y acciones de reconstrucción. Sun Tzu, en el libro The Art of War, dijo: cada batalla se gana antes de librarse. En la guerra contra el terror, la planificación, apoyada por el método científico, puede prevenir conflictos, de modo que muchas batallas se ganan sin luchar. En 2002, el Departamento de Seguridad Nacional de EG determinó que 13 sectores de infraestructura que deben protegerse: agricultura, banca y finanzas, industria química, base industrial de defensa, servicios de emergencia, energía, alimentación, gobierno, información y telecomunicaciones, correos y envíos, salud pública, transporte y agua. Planificación de conflictos humanos. El estado del arte en la planificación científica de enfrentamientos de atacantes contra defensores es el uso de los conceptos de teoría de juegos competitivos desarrollados por John Nash. Seguridad nacional. Análisis de riesgos adversarios. Los juegos de seguridad estudian la propiedad de convergencia para el equilibrio de una secuencia de partidas dinámicas para dos jugadores, jugadas por un atacante y un defensor. Las características fundamentales del juego son: la evolución del juego se basa en un proceso estocástico y ficticio. Los jugadores no tienen acceso a la matriz de recompensas de los demás. Cada uno debe observar las acciones del otro hasta el presente e interpretar la acción según la mejor respuesta a esas observaciones. Cuando el juego se juega a través de una red de comunicación, hay otras cuestiones prácticas que deben considerarse. Latencia de red. Los jugadores pueden cometer errores aleatorios de vez en cuando. Las observaciones de los jugadores sobre las acciones anteriores de los demás pueden ser incorrectas. Los jugadores intentarán compensar estos errores basándose en la información que tengan. El análisis de riesgos adversarios, ARA, es un área de investigación relativamente nueva que informa la toma de decisiones cuando se enfrenta a oponentes inteligentes y resultados inciertos. Permite a un analista expresar sus creencias bayesianas sobre las utilidades, capacidades, probabilidades y el tipo de cálculo estratégico que utiliza el oponente. Dentro de ese marco, el analista resuelve el problema desde la perspectiva del oponente, mientras coloca distribuciones de probabilidad subjetivas sobre todas las cantidades desconocidas. Esto produce una distribución sobre las acciones del oponente, lo que permite al analista maximizar su utilidad esperada. ARA es una teoría de la decisión alternativa a la teoría clásica de juegos, GT, que utiliza distribuciones subjetivas bayesianas para modelar los objetivos, recursos, creencias y razonamiento del oponente. GT generalmente asume que todos los participantes en el juego tienen las mismas creencias sobre los demás jugadores, y que todos los jugadores saben que esas creencias son conocidas. Esta suposición de conocimiento común suele ser poco realista. ARA divide la incertidumbre en tres componentes. Aleatorio es la incertidumbre en el resultado condicionada por las elecciones del oponente, gestionada mediante análisis estadístico de riesgos. Epistémico, un competidor no conoce la función de utilidad del oponente, ni su evaluación de la probabilidad de resultados, condicionada a decisiones, ni siquiera a sus recursos. Pero un competidor bayesiano debe sentirse cómodo realizando evaluaciones subjetivas de probabilidad sobre cada una de estas cantidades, y, conceptualmente, refleja el hecho de que el competidor no sabe cómo toma su decisión su oponente. Quizá el oponente sea un teórico de juegos y busque una solución de equilibrio, o aleatorice, o siga algún otro protocolo. ARA puede conducir a formulaciones matemáticas cuya complejidad es comparable a la que se encuentra en la teoría de juegos. No hay una forma fácil de razonar sobre el pensamiento estratégico de otras personas en situaciones realistas. No obstante, el enfoque basado en la teoría de la decisión esquiva algunas de las críticas comunes a la teoría de juegos. Las aplicaciones importantes ARA son: defensa, contraterrorismo,
competencia corporativa, seguridad nacional y ciberseguridad y análisis de riesgos. Defendiendo infraestructura crítica. Modelos de teoría de juegos de atacantes y defensores. Para determinar el conjunto de actividades incluidas en el plan del atacante, este resuelve el problema de optimización de AD, que es un tipo de programa binivel. Un programa de 2 niveles es un tipo de juego de Stackelberg. Los términos líder y seguidor en una partida de Stackelberg representan a nuestro atacante y a nuestro defensor, respectivamente. Las principales suposiciones que hacen que un juego de Stackelberg sea apropiado aquí son: las acciones del atacante y del defensor son secuenciales. El atacante tiene un modelo perfecto de cómo el defensor va a operar o debe operar el sistema de forma óptima, incluso después de un ataque, y el atacante manipulará ese sistema a su favor. Las dos últimas suposiciones son fuertes, pero prudentes para el defensor. El defensor no puede sufrir daños mayores si posee un modelo menos que perfecto del sistema defensor, o no implementa un plan de ataque perfecto. Un plan defensivo que endurezca, o proteja las actividades del defensor, será prudentemente conservador si se utiliza un modelo de atacante defensor, DA, para evaluar la efectividad del plan. Defender infraestructura crítica implica el desarrollo de herramientas para anticipar, identificar y medir los riesgos a los que está expuesta la infraestructura crítica de una nación o de una región, para reducir los riesgos y consecuencias de un ataque. Se utilizan modelos de optimización binivel y trinivel para hacer que la infraestructura crítica sea más resistente frente a ataques terroristas. Cada modelo cuenta con un atacante inteligente, terroristas, y un defensor, nosotros. Transparencia de la información y acciones secuenciales por parte del atacante y el defensor. Se presentan 3 ejemplos reales. La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, la patrulla fronteriza de Yuma, Arizona, y un sistema de transmisión eléctrica. Cada ejercicio recopila datos de código abierto sobre un sistema de infraestructura real, desarrolla un modelo adecuado de 2 o 3 niveles, y utiliza estos datos para identificar vulnerabilidades en el sistema, o para planificar una defensa óptima. In the aftermath of the oil crises, the United States established the SPR. President Ford set the U.S. Strategic Petroleum Reserve, SPR, into motion when he signed the Energy Policy and Conservation Act, EPCA, on December 22, 1975. The legislation declared it to be USA policy to establish a reserve of up to 1 billion barrels of petroleum. La Reserva Estratégica de Petróleo de los Estados Unidos. Modelo atacante-defensor. El caso busca un plan defensivo para la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, SPR, que se encuentra en Luisiana. La figura representa esa sección como una red, mostrando los sitios de almacenamiento de Bayou Choctaw y West Hackberry como nodos fuente. 4 refinerías, 4 puertos y 14 oleoductos de exportación como nodos sumidero. Varias estaciones de bombeo y uniones como nodos de transbordo, y varias secciones de tubería conectan los nodos como arcos de red. En general, el modelo de AD se resolverá con dificultad porque la conversión a un MILP monolítico suele ser imposible, lo que requiere técnicas de descomposición más complejas, como la descomposición de Benders. Afortunadamente, ciertos problemas de defensa óptima facilitan modelos de defensor atacante a 2 niveles. Aunque es difícil, a veces podemos resolver exactamente un modelo ya de 3 niveles, para prescribir un plan defensivo óptimo para un sistema de infraestructuras. El DAD debe asumir un nivel fijo de recursos ofensivos, pero los resultados serán creíbles si hacemos suposiciones adecuadamente conservadoras. Por ejemplo, ¿realmente podemos creer que un grupo de terroristas pueda atacar más de 10 activos simultáneamente en una región concreta? Limitar el número de ataques a 10 puede considerarse apropiadamente conservador. Modelo atacante-defensor. El núcleo de un modelo atacante-defensor es un modelo de optimización de un sistema de infraestructura cuyo objetivo representa el valor o coste del sistema para el defensor, nuestra sociedad. Se asume que el defensor opera un sistema para minimizar costes, que se representa mediante una función objetivo. El modelo establece que un atacante quiere maximizar el peor daño posible restringiendo las actividades operativas del defensor. El atacante determina un plan de ataque, AP, en el que especifica qué activos del defensor atacará.
Atacar a un activo impide que el defensor realice actividades que dependen directamente de ese activo. Modelos matemáticos para reducir la propagación de incendios forestales. El documento. Detecting Critical Nodes in Forest Landscape Networks to Reduce Wildfire Spread. Es la fuente de la información presentada en esta sección. Un enfoque de optimización de la red para planificar los tratamientos de materiales combustibles en incendios forestales que minimicen el riesgo de propagación del fuego, en paisajes boscosos por debajo de un límite superior para el área total tratada. Se utilizan modelos de simulación para estimar la probabilidad de propagación del fuego entre pares de sitios forestales, y se formula un modelo de detección de nodos críticos, CND, que utiliza estas probabilidades estimadas para encontrar un patrón de tratamientos de reducción de material combustible que minimicen la propagación probable de los incendios. El modelado matemático controla el tamaño y la contigüidad espacial de los tratamientos de materiales combustibles. Los autores demuestran el enfoque con un estudio de caso en el Parque Nacional Kootenay, Columbia Británica, Canadá, donde investigaron las opciones de quema prescrita para reducir el riesgo de propagación de incendios forestales. Los resultados proporcionan nuevos conocimientos sobre la planificación rentable para mitigar el riesgo de incendios forestales. El enfoque es aplicable a otros ecosistemas con incendios forestales frecuentes, y al diseño y rediseño de bosques industriales y diagonal o ambientales. Los incendios forestales son un proceso ecológico importante en las regiones boscosas de todo el mundo, que pueden causar daños económicos significativos y, a menudo, crear impactos generalizados en la salud y contaminación ambiental. Un enfoque de optimización de la red para planificar los tratamientos de materiales combustibles en incendios forestales, que minimicen el riesgo de propagación del fuego, en paisajes boscosos por debajo de un límite superior para el área total tratada. Se utilizan modelos de simulación para estimar la probabilidad de propagación del fuego entre pares de sitios forestales, y se formula un modelo de detección de nodos críticos, CND, que utiliza estas probabilidades estimadas para encontrar un patrón de tratamientos de reducción de material combustible que minimicen la propagación probable de los incendios. El modelado matemático controla el tamaño y la contigüidad espacial de los tratamientos de materiales combustibles. Los autores demuestran el enfoque con un caso de estudio en el Parque Nacional Kootenay, Columbia Británica, Canadá, donde investigaron las opciones de quema prescrita para reducir el riesgo de propagación de incendios forestales. Los resultados proporcionan nuevos conocimientos sobre la planificación rentable para mitigar el riesgo de incendios forestales. El enfoque es aplicable a otros ecosistemas con incendios forestales frecuentes, y al diseño y rediseño de bosques industriales y o ambientales. Una zona forestal puede considerarse como una red conectada de áreas inflamables, nodos, donde los arcos de conexión, bordes, representan posibles vectores para la propagación del fuego entre áreas adyacentes. Para minimizar la posibilidad de que los incendios se propaguen ampliamente por toda el área, el administrador asigna un conjunto de tratamientos, quemas prescritas, entre los nodos. El tratamiento de un nodo ayuda a reducir la intensidad del fuego para una supresión más eficaz. Para simplificar, se supone que el tratamiento de un nodo equivale a eliminar el nodo y todos los arcos conectados a ese nodo de la red forestal. Hay que tener en cuenta que los tratamientos no siempre son completamente efectivos. El problema del administrador es determinar la mejor manera de dividir la red, para minimizar la probabilidad de que los incendios se propaguen. Una estrategia popular para resolver este problema es reducir la conectividad entre nodos con combustibles inflamables en el área forestal. Esta estrategia se puede implementar resolviendo un problema de detección de nodos críticos, CND, que encuentra nodos críticos en una red cuya eliminación degrada al máximo la conectividad de la red de acuerdo con una métrica elegida. El concepto de nodo crítico caracteriza la vulnerabilidad de una red después de que se elimina una parte de los nodos, lo que, dependiendo del tipo de red, podría ser el resultado de desastres naturales o fallas técnicas. El problema CND se ha aplicado en muchas disciplinas, incluidas la seguridad, el transporte, el análisis de redes sociales y la epidemiología. Sea G igual a N, E, un grafo con un conjunto de N nodos o vértices, y un conjunto de aristas C, N por N, Fig. Primera. Dos nodos YJ están conectados si el grafo G contiene una ruta entre ellos. Definimos un componente conectado del grafo G,
como un subgrafo en el que cada nodo tiene una ruta a todos los demás nodos del componente, pero no tiene conexión con algún nodo fuera de ese componente. Un grafo G está completamente conectado y representa un solo componente conectado, si todos sus nodos están conectados en pares. Si hay un par de nodos que no estén conectados, entonces el gráfico G contiene al menos dos componentes conectados. Fig. B. Definimos una variable binaria xy, donde 11 iguala a 1 si el nodo y no se elimina del grafo G, y 11 iguala a 0 en caso contrario. Se define una variable binaria, ui, j, para cada par de nodos y j. Ui, j iguala a 1 si los nodos y j no se eliminan, es decir, x iguala a xj iguala a 1, y hay una ruta que conecta yj, es decir, cuando los nodos yj están en el mismo componente conectado, Fig. 1c. Modelos matemáticos para reducir la propagación de incendios forestales. En el contexto de la prevención de incendios, la existencia de un camino entre los nodos yj significa que un incendio podría propagarse entre yj. El área de un nodo y SI. El subconjunto de nodos que se pueden eliminar de un gráfico G está limitado por un límite superior de área de tratamiento B, que también define el costo total de eliminar nodos. El grafo obtenido después de la eliminación de los nodos críticos de R es un subgrafo, o varios subgrafos de G, compuesto por el conjunto de nodos restantes, NR. Las imágenes muestran los siguientes gráficos. Gráfico A. Una red horizontal de áreas conectadas como un solo componente conectado antes de la interdicción. Gráfico B. Un grafo interceptado con dos componentes conectados. Los puntos grandes denotan los nodos eliminados, y gráfico C. Conexiones por pares entre nodos en los componentes conectados, después de la interdicción, líneas azul oscuro. El proceso de modelado construye las barreras cortafuego. El modelo CND se aplicó en el Parque Nacional Kootenay en Columbia Británica, Canadá. Los mapas muestran la ubicación del Parque Nacional Kootenay y sus principales características. El parque forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en las montañas rocosas canadienses, y cubre una región subalpina y alpina, con elevaciones entre 1.200 y 3.400 metros sobre el nivel del mar. Los bosques en elevaciones más bajas en el área están dominados por el abeto de Engelmann, el abeto subalpino, el abeto blanco y el pino palo, y son reemplazados por la tundra alpina en elevaciones más altas. Las igniciones por rayos son una causa común de grandes incendios. La red del terreno incluye 834 nodos hexagonales de un km2, interconectados en un patrón triangular. El tamaño de los nodos debe equilibrar la complejidad numérica del problema con su utilidad práctica para la planificación real. Tiene un tamaño adecuado para captar los patrones de barreras naturales contra el fuego, como crestas montañosas individuales o afloramientos rocosos, que han demostrado ser barreras eficaces contra la propagación del fuego en el parque, a una escala de 250 metros o más. En función de este tamaño fijo de nodo, el límite del área de tratamiento define el número de nodos que se eliminarían de la red. El modelo canadiense Burn EP3 se aplicó para simular igniciones y propagación del fuego el Vermilion Valley, aproximadamente 834 km², bajo el régimen de manejo actual. El modelo Burn P3 genera escenarios estocásticos de ignición y propagación de incendios, que utiliza el esquema de incendios en el dosel del Sistema Canadiense de Predicción del Comportamiento del Fuego, FBP, modelando los incendios en superficie, así como la transición a los incendios en el dosel, y la tasa de propagación del fuego en el dosel. Para cada iteración, Burn P3 genera las ubicaciones de ignición y los perímetros de los incendios individuales. Se utiliza el régimen de incendios de Reimer et al., que supone que los equipos de gestión de incendios atacan todos los incendios detectados en la zona, pero, en promedio, el 13% de los incendios provocados escaparían al ataque inicial. La extinción de incendios tiene el mayor impacto en los incendios que son pequeños en el momento del descubrimiento, y es sustancialmente menos efectiva cuando los incendios ya son grandes. Por ejemplo, Alberta reportó un éxito del 83% en la contención de incendios de menos de 3 hectáreas. Y Columbia Británica reportó un éxito del 92% en la contención de incendios de menos de 4 hectáreas.
se agregó una zona de amortiguamiento de 5 kilómetros para permitir que los incendios se propaguen, dentro y fuera del área de estudio. El modelo se calibró para alinearlo con la distribución histórica del tamaño del incendio en el Vermilion Valley, en la Base de Datos Nacional de Incendios de Canadá. El modelo de optimización se puede aplicar para evaluar dos escenarios diferentes. El probabilístico utiliza los valores de probabilidad sin cambios P y J para escalar las variables de decisión U y J en la función objetivo. En este escenario, los pares de nodos A y Y que exhiben las frecuencias de propagación de incendios más altas tienen el mayor impacto en el valor objetivo. Estas frecuencias dependen de la distribución del tamaño de los incendios, que se encienden en el nodo I y se propagan a J, ya que los incendios iniciados en I deben ser al menos tan grandes como la distancia entre I y J. En un paisaje forestal, la distribución del tamaño del fuego sigue una función exponencial. En consecuencia, este escenario tiende a estar cruzado por puntos calientes geográficamente distintos, con incendios pequeños pero frecuentes en todo el paisaje, y binario, los valores de P y J en la función objetivo se reemplazan con indicadores binarios de propagación de incendios, P y J bin, que son iguales a 1 para P y J 0 y 0 para P y J igual a 0. Por lo tanto, el escenario supone ponderaciones unitarias iguales para todas las conexiones de pares de nodos con P y J 0. Para cada nodo I, la suma de los valores de P y J bin define el posible grado de propagación de los incendios iniciados en I, un área de incendios que el escenario minimiza. Para una red cuadriculada típica de sitios forestales, el número de conexiones entre pares de nodos crece en proporción cuadrática, al tamaño lineal de un componente conectado, y, por lo tanto, crece la distancia entre un par de nodos I y J. En consecuencia, el escenario binario minimiza el número de trayectorias largas entre pares de nodos y, por lo tanto, minimiza la propagación de grandes incendios. Los escenarios probabilísticos y binarios de control de incendios pueden verse como estrategias alternativas para minimizar la posible propagación del fuego. Mapas de soluciones óptimas de eliminación de nodos. Métricas clave del régimen de incendios. Gráfico A. Probabilidades de quemadura. Gráfico B. Probabilidades de propagación del fuego entre pares de nodos, P y J. No se muestran las probabilidades de propagación a lo largo de los bordes de la red E entre nodos adyacentes. Y gráfico C. Probabilidades de propagación del fuego entre nodos adyacentes, W y J. Escenarios analizados. 2 escenarios de decisiones probabilístico y binario. 3 escenarios de presupuesto, área de tratamiento B, igual a 10, 20 y 30, con 3 periodos para hacer la inversión, 2, 4 y 6 periodos. En total se analizaron 6 escenarios, con base en los cuales se implementa un plan de control de incendios. Los resultados para el escenario 1, de las soluciones de eliminación de nodos, basadas en la configuración de la cobertura del suelo, se presentan en columnas para 3 valores de B, iguales a 10, 20 y 30 nodos. Cada columna tiene 3 filas de mapas para 3 variables. Los paneles de DAL presentan soluciones que ignoran las restricciones de contigüidad espacial para los tratamientos del sitio, para el área de tratamiento, eliminación de nodos. Las soluciones sin información de propagación de fuego, DAF, dividieron el Valle Central de Vermilion casi por la mitad, mientras que el resto del presupuesto se gastó en aislar pequeños valles conectados al Valle Central por corredores estrechos. A medida que aumentaba el límite B de la zona de tratamiento, se gastó una mayor parte del presupuesto en el aislamiento de estos pequeños valles. La incorporación de información sobre la propagación del fuego cambió los patrones óptimos de eliminación de nodos. En las soluciones binarias, GAI, el Valle Central de Vermilion no se cortó por la mitad. En cambio, el enfoque inmediato en los niveles presupuestarios más bajos fue aislar los valles más pequeños. A medida que aumentaba el área de tratamiento, el modelo fragmentó el área con alto riesgo de igniciones en la parte sur del valle. Las soluciones probabilísticas difieren de las soluciones binarias, JAL. La mayor parte del presupuesto se gastó en la partición de la zona con un elevado riesgo de igniciones en la región sur. A nivel de la zona de tratamiento más amplia, una pequeña parte del presupuesto se asignó a la creación de 1 o 2 grandes divisiones en el norte.
en comparación con los escenarios binarios de cuencas de incendios, no se gastó presupuesto en interrumpir los estrechos corredores que conectan los valles más pequeños. En general, los escenarios probabilísticos reducen de manera más efectiva la propagación local de incendios entre nodos adyacentes que los escenarios binarios. HAI Water. Modelamiento de inundaciones. Para modelar las inundaciones se asume que la cantidad de agua que llega a un área de inundación aguas abajo de un punto de control, por ejemplo, un embalse. Se asume que existe inundación cuando se excede el nivel de caudal que es posible conducir controladamente a través del área de inundación. El flujo corresponde a un aporte natural al área de inundación, puede ser agua lluvia o agua superficial, más la salida de agua del embalse, por cualquiera de las posibilidades, esto es, agua vertida del embalse más agua trasvasada a otros embalses más agua del embalse hacia centrales hidráulicas, más el agua proveniente de otras áreas de inundación, menos el agua que fluye a otras áreas de inundación o fuera del sistema de inundación. Dos aspectos se deben considerar para el modelamiento de los aspectos relacionados con las inundaciones. Modelamiento del proceso físico y costos de las inundaciones. El del proceso físico de inundaciones implica coordinar dos procesos: el despacho mensual del recurso hídrico, con las inundaciones que ocurren al interior del periodo mensual, con base en características que cambian mes a mes. Para lograr lo anterior, el periodo mensual se divide en dos épocas. No controlada, durante la cual es inevitable la inundación, ya que es causada por el aporte natural que excede la capacidad de conducción de los canales, naturales o construidos, que atraviesan el área de inundación. Controlada, durante la cual es posible controlar las inundaciones, ya que el caudal natural es menor que la capacidad de conducción al interior del área. Las inundaciones se asumen generan costos asociados a la cantidad de agua que inunda un área, llamada aquí vertimiento. De acuerdo con el volumen de agua que excede la capacidad del área de inundación, se considera un costo por inundaciones con características no lineales. Para ello, el caudal entrante se considera integrado por varios tramos, de forma tal de considerar las características no lineales, mediante una curva linealizada por tramos. Cada tramo de la curva de costo está acotado, para garantizar una representación apropiada. Caso: control de inundaciones y generación de energía. Reto: en el año 2008, HAI recibió el encargo de implementar un modelo para la optimización del diseño de un proyecto de aprovechamiento de los recursos hídricos con una doble finalidad: control de inundaciones y generación de electricidad. La problemática general de este tipo de problema radica en que no siempre están alineados en el tiempo, la disponibilidad de agua en el embalse con el verano, y la disponibilidad de capacidad en el embalse con el invierno. Solución: diseño e implementación de un modelo de planificación de recursos hídricos para ser utilizado en el diseño y en la operación del sistema. Resultado: el modelo ha sido utilizado en varios proyectos. El primero fue el diseño del proyecto Río Sinú, para ampliar la capacidad de generación de la central hidroeléctrica de Urrá, realizado para la compañía de consultoría en ingeniería Gómez, Cajiao y Asociados. Optimización de los sistemas de salud pública. Caso: pandemia de COVID-19. Los algoritmos matemáticos para la gestión de epidemias, basados en metodologías matemáticas de alta complejidad, evitarán la mayoría de las muertes. Los modelos simples de pandemias pueden incrementar los muertos y desperdiciar gran cantidad de recursos. El uso de matemáticas no es una alternativa. Gestión de grandes pandemias. Solo con la ayuda de matemáticas de alta complejidad se evitarán la mayoría de las muertes. Reto: durante la pandemia de COVID-19, HAI asumió el desafío para diseñar e implementar un sistema de soporte de decisiones, SSD, para la gestión de pandemias, utilizando toda la potencia computacional que ofrece la industria 4.0. Solución: diseño e implementación de un SSD orientado a la gestión de la pandemia integrado por los siguientes modelos. Modelo de simulación de epidemias. Modelo de optimización de la gestión de epidemias. Impacto socioeconómico de la epidemia y estimación del estado epidémico. Resultado: pruebas reales en la región conurbada de Tampico, Altamira y Ciudad Madero.
Proyecto patrocinado por el Instituto Tecnológico de México. Modelos matemáticos de optimización de políticas públicas de salud. Modelo de simulación epidémica. Simula la propagación de la epidemia como resultado de una combinación de políticas de control para hacer frente a la epidemia, mitigación, confinamiento y vacunación. La modelación divide el territorio en regiones, la población en segmentos socioeconómicos y el tiempo en estaciones, con el fin de tener un modelo epidemiológico dinámico que incluya estados multiinfectados, movilidad multirregional y segmento multisociodemográfico. Modelo de optimización de la gestión de epidemias. Optimiza. Políticas de control. El uso de los recursos de la cadena de suministro de la salud, HSC. La expansión óptima de los componentes vitales de las HSC, teniendo en cuenta el modelo de optimización de la política de control de epidemias, y los procesos de vacunación. Simulación del impacto socioeconómico de la epidemia. Determina el impacto socioeconómico de las políticas de control de la pandemia en la economía. Integrado con RSOPT, puede producir estrategias dinámicas de control de pandemias que equilibren aquellos objetivos contradictorios que puedan surgir en el proceso de gestión de epidemias, minimizar las muertes humanas y mantener la salud económica, y estimación del estado epidémico. Modelo híbrido de analítica predictiva, basado en el filtro de Kalman distribuido, para el seguimiento de la pandemia. El proceso de optimización de la gestión de la pandemia implica investigación en las siguientes áreas. Teoría epidémica. Muestreo inteligente. Identificación de los parámetros del modelo epidémico y del estado epidémico. Y programación matemática para resolver modelos de optimización, orientados al control y gestión del proceso pandémico. HA Health se integra con HARPO, Regional Planning Optimization. Esto implica que los modelos de los dos sistemas pueden integrarse a través de la base de datos, o por medio de ecuaciones que integran un modelo holístico único, esto siguiendo los principios del modelaje matemático estructurado. Esta integración se debe a que, el problema de la gestión pública de la salud corresponde a un problema de la planificación regional, tal como se experimentó durante la pandemia de COVID-19. Más regional. Un Servicio Nacional de Planificación Pública. Según la revista Forbes Colombia, Emiratos Árabes Unidos lidera la adopción de IA con un 70.1%, seguido por Singapur 63.4%, Noruega 48.6%, Irlanda 48.4% y Francia 47.8%. Estados Unidos avanzó del puesto 24 al 21, con una tasa del 31.3%. Las pequeñas y medianas ciudades y regiones a menudo no ven un impedimento en el empleo de más, porque la economía generada es significativa, ya que se utilizan modelos matemáticos, que han sido pagados por las grandes regiones, que disponen de mayores recursos económicos. El modelo MAS puede cambiar significativamente la forma en que planifican y ejecutan organizaciones como alcaldías, zonas metropolitanas, corporaciones regionales, permitiéndoles tener acceso a tecnología que en los años pasados era impensable, debido al costo de mantener su propio servidor y su propio equipo humano de investigación de operaciones. Más para regiones pequeñas puede considerarse un servicio social necesario para el desarrollo sostenible de todo el territorio, y como un medio equitativo e incluyente, con respecto a la inteligencia artificial de alta complejidad. MSIS Regional está basado en un sistema avanzado de soporte de decisiones, integrado por múltiples modelos matemáticos para ser utilizado como un servicio, bajo demanda, en la nube. MAS integra modelos matemáticos de analítica predictiva y de analítica prescriptiva, los cuales se agrupan en. A nivel de arquitectura computacional, MAS Regional opera en un entorno de nube, donde pueden coexistir múltiples tipos de dispositivos, como se presenta en el siguiente diagrama. Todas las componentes del sistema pueden residir en diferentes nodos de procesamiento especializado. Estos son. Capa central. Podría ser común para todas las organizaciones usuarias. EA Modeler, inteligencia artificial que se encarga de crear y mantener los modelos requeridos por el MAS regional. Control Center. Para grandes regiones puede ser necesario, o conveniente, disponer de uno o varios centros de control y de visualización de los resultados de los modelos. Optimization Server, computador de alto rendimiento para resolver los modelos matemáticos.
Optimization Database, base de datos que soporta los datos de los modelos de optimización y el sistema de auditorías de corridas. Capa del usuario, se comunica con servicios propios del usuario, por ejemplo, estaciones de trabajos de los usuarios. Servidor del ERP, servidor de Business Intelligence y servidor del Sistema de Información Geográfica. Objetivo: implementar un cerebro artificial, un sistema de soporte de decisiones bajo los estándares de la Industria 4.0, para la planificación regional, rural y urbana, que cumpla con las siguientes funciones. Implementar una plataforma computacional, para prestar servicios on demand, a las entidades gubernamentales, a las privadas, que requieran servicios avanzados de planificación integrada, utilizando modelos matemáticos de alta complejidad. Implementar los modelos matemáticos utilizando herramientas de inteligencia artificial orientadas a eliminar las labores de programación, de forma tal que los investigadores de operaciones y los científicos de datos se concentren en la construcción y el mantenimiento de los algoritmos. Mantener dicha plataforma computacional operando permanentemente, para garantizar el acceso de los usuarios en el momento que lo consideren conveniente. Mantener actualizados y vigentes los modelos matemáticos, de acuerdo con la evolución de las tecnologías básicas, como son algoritmos y lenguajes algebraicos. Dar soporte técnico a los usuarios, con base en un equipo de modeladores matemáticos, capacitados especialmente en el tema de planificación regional. Con respecto a los modelos matemáticos a implementar, los alcances de la presente propuesta son: planificación del territorio urbano, planificación del territorio rural, equilibrio económico computable regional, ubicación y uso de la infraestructura social, planes maestros para educación, salud, espacio público y centralidades, gestión de desastres, compuesto por inundaciones, sequías, incendios y terremotos. Gestión de la seguridad nacional, compuesto por localización de infraestructura de seguridad y seguimientos de ataques de bandas antisociales. Planificación regional del suministro de alimentos. Planificación y programación de recursos hídricos. Planificación del uso de la energía y gestión de la salud pública. El Servicio Nacional de Planificación Pública debe estructurarse en regiones físicas, que cubran el espacio completo, de manera mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo. Se debe organizar jerárquicamente de acuerdo con la distribución administrativa del territorio, esto es, país, departamentos, áreas metropolitanas, municipios y veredas. Pueden considerarse otras divisiones secundarias, como cuencas, fidesets, carreteras, parques nacionales, de tal forma que los modelos pueden integrarse como sea más conveniente para la toma de decisiones. Unidos los modelos en el espacio-tiempo, conforman una red de modelos que están conectados por sus condiciones de frontera. Esto garantiza coherencia en la planificación. Estructura jerárquica parcial del Servicio Nacional de Planificación Pública. Hipotálamo artificial del Servicio Nacional de Planificación Pública. Anticipación. Es el núcleo de la toma de decisiones en el entorno 6.0. No se trata de reconstruir los daños causados por las malas decisiones, con decisiones a posteriori. Se trata de anticiparlo y mitigarlo con acciones antes del desastre, y la mejor manera de hacerlo es usar el poder de las matemáticas. Bajo el nuevo paradigma tecnológico. Al igual que Herbert Salmon, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.